Este me parece el lado más oscuro de la derecha estadounidense, de la derecha republicana, justamente lo que reposteó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. A algunos días reposteó en su Twitter, vamos hasta abrir el Twitter de él acá, esa frase con ese video que hizo CNN sobre una comunidad cristiana, sobre una denominación cristiana. Reposteó ese video y dijo, todo Cristo para toda la vida, que es como un lema, algo que ellos repiten siempre. Y acá está la entrevista que hizo la CNN sobre la cruzada por la dominación cristiana en la era Trump del pastor Doug Wilson. Y vamos a ver acá un poco de lo que dijo. Una de las cosas que repercutió un montón fue justamente de que una de las cosas que dice es que la mujer como individuo no tiene derecho al voto. Y hay otras cosas más que quiero ver con ustedes, pero eso que dicen me parece el lado más oscuro de la administración Trump, porque tiene varios señores, varias personas en su alrededor que defienden una forma de vida y una forma de ver el mundo que disminuyen los derechos de varias personas y ahora sería la vez de disminuir el derecho de las mujeres, como entendemos nosotros en la sociedad actual. Ese pastor que aparece en el video es el pastor Douglas Wilson, que es un pastor que se autodenomina un pastor nacionalista cristiano. Interesante, ¿no? Pastor nacionalista cristiano. Es la primera vez que escucho eso, de la idea de un nacionalismo cristiano, por lo menos de esta forma. Y el objetivo de él es una nación y un mundo de cristianos, donde hay un gobierno de una teocracia cristiana. Teocracia sería un gobierno donde Dios, el Teos, está como el principal, como en el caso de Irán, donde el líder religioso es el jefe de Estado y quien da las últimas cartas en todo. Y escribe, toda sociedad es teocrática. La única pregunta es quién es Teo. En Arabia Saudí, Teo es Alá. En una democracia secular sería el demos, el pueblo. No sé. En una república cristiana sería Cristo. Pero quien va a hablar por Cristo es su representante. ¿Y quién sino un pastor? Quizás Doug Wilson. Y después dice, el orden liberal clásico no puede sobrevivir sin una base trascendental. La auténtica libertad económica es un valor religioso. Así que si quieren los mercados libres del liberalismo clásico, tienes que tener a Jesús. La mano invisible de Adam Smith es la mano del Dios Trino. Es la primera vez que escucho eso de que el orden liberal, del que el liberalismo creado por, bueno, podemos decir John Locke, es algo divino. Es algo que creó Dios y que depende de Dios. Siempre entendí como algo apartado de eso, separado, no, pero acá mezcla las dos cosas, la defensa cristiana del liberalismo. Otra cosa también que rechazan es el derecho de la mujer ejercer el liderazgo, tanto a nivel eclesial en la iglesia, ellos no tienen pastoras, como no puede también haber mujeres liderando en nivel militar, en las Fuerzas Armadas. Y con todo eso, apoya, que es el tema más controversio que trajo, apoyan la derogación de la 19ª enmienda en Estados Unidos, que fue la enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920. Además de eso, también quieren legalizar el aborto a nivel nacional y afirma que la homosexualidad debería ser un delito como era antes
entendido. Esto me pareció mucho con esta serie, acá pongo para ustedes, esta serie que es El cuento de la criada. No sé si ustedes ya vieron, pero es una serie que trae justamente la idea de que Estados Unidos deja de ser una nación secular y pasa a ser una nación teocrática, donde los líderes religiosos son los que gobiernan el país. Justamente la idea del pastor Doug Wilson. Es interesante de ver porque esto pasa así muy fuertemente eh, de lo que podría ser la realidad de Estados Unidos, como estoy empezando a ver por acá. Mira la serie un poquito acá. Como tú en un sitio como este. Eres la señora Waterford, eres influyente. Hasta cierto punto. Voy a sacar un poco porque, bueno, por los derechos autorales, pero la serie habla justamente de eso, de que, bueno, la sociedad estadounidense es dominada justamente por los señores de las iglesias y no más por un gobierno secular. Bueno, hay otro pastor que también fue entrevistado, pastor Jared Longshore, que defiende, vamos a poner acá, que defiende el voto familiar. No existe más un voto de una persona, ni del hijo, ni de la mujer. Existe el voto familiar donde el patriarca de la familia es quien vota, es quien decide todo. Bueno, aquí, mira lo que dice. Creo que el hogar es una unidad y por lo tanto debería tener un solo voto, según el pastor Jared Longshore. Ya el pastor Sumter, todos ellos hacen parte de la misma denominación, de las mismas iglesias. Normalmente yo sería quien emitiría el voto, pero lo emitiría después de haberlo discutido con mi familia. Seguro, seguro. ¿Entiende eso? El voto es del patriarca. Bueno, la 19ª enmienda, que no la conocía, bueno, y fui a buscarla después que salió eso, es el derecho del voto femenino después de décadas de protestas, huelgas, litigios y todo más. Fue aprobado en 4 de junio de 1919, ratificada en 18 de agosto de 1920. No sé por qué dije eso acá, de los archivos nacionales, que está todo en el archivo nacional. Después pueden bajar este resumen, que voy a dejarlo en la descripción, y allá va a tener el link, acá ya tiene, mira, que puede entrar directamente al archivo nacional para ver qué dice. Mismo aprobado ese derecho, se quedó prohibido el voto para las mujeres afroamericanas y otras minorías hasta mediados del siglo XX. Acá tendríamos una página que habla un poco de eso, la sesión que aprobó el voto femenino, dice 66º Congreso de Estados Unidos de América, en la primera sesión iniciada y celebrada en la ciudad de Washington el lunes 19 de mayo de 1919, todo eso, acá está, directamente del Archivo Nacional. Y vamos a ver qué dice acá primeramente. La 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Derecho al voto de las mujeres, 1920. Acá está este documento que mostré para ustedes allá, traducido, aprobada por el Congreso el 4 de junio de 1919 y ratificada el 18 de agosto de 1920. La 19ª enmienda otorgó a las mujeres el derecho a votar y pone la 19ª enmienda garantiza legalmente derecho al voto a las mujeres estadounidenses. Lograr este hito requirió una larga y difícil lucha. La victoria requirió décadas de agitación y protestas desde mediados del siglo XIX. Varias generaciones de defensores del sufragio femenino impartieron conferencias, escribieron, marcharon, presionaron y practicaron la desobediencia civil
para lograr lo que muchos estadounidenses consideran un cambio radical en la Constitución. Pocas de las primeras defensoras vivieron para presenciar la victoria final en 1920. A partir del siglo XIX, las mujeres se organizaron, presentaron peticiones y piquetes para obtener el derecho al voto, pero se les llevó décadas lograr su propósito. Entre 1878, cuando la enmienda se presentó por primera vez en el Congreso, y el 18 de agosto de 1920, cuando fue ratificada, las defensoras del derecho al voto de las mujeres trabajaron incansablemente, pero las estrategias para lograr su objetivo variaron. Algunas adoptaron la estrategia de aprobar leyes de sufragio en cada estado. 9 estados del oeste habían dotado leyes de sufragio femenino para 1912. Otras impugnaron las leyes del voto exclusivo para hombres en los tribunales. Algunas sufragistas emplearon tácticas más confrontativas como piquetes, vigilias silenciosas y huelgas de hambre. A menudo, sus simpatizantes encontraron una feroz resistencia. Sus oponentes las abuchearon, las encarcelaron y, en ocasiones, las maltrataron físicamente. Para 1916, casi todas las principales organizaciones sufragistas estaban unidas en torno al objetivo de una enmienda constitucional. Cuando Nueva York adoptó el sufragio femenino en 1917 y el presidente Wilson cambió su postura para apoyar una enmienda en 1918, el equilibrio político comenzó a cambiar. El 21 de mayo de 1919, la Cámara de Representantes aprobó la enmienda y 2 semanas después el Senado la siguió. Cuando Tennessee se convirtió en el 16º estado en ratificarla el 18 de agosto de 1920, esta superó su último obstáculo, obtener la aprobación de 3/4 partes de los estados. El secretario de Estado, Benjamin Colby, certificó la ratificación el 26 de agosto de 1920, transformando para siempre la imagen del electorado estadounidense. Con todas las mujeres pudieron votar. La campaña por el sufragio femenino fue larga, difícil y en ocasiones dramática. Sin embargo, la ratificación no garantizó el pleno derecho al voto. Persistieron décadas de lucha para incluir a las mujeres afroamericanas y de otras minorías en la promesa del derecho al voto. Muchas mujeres siguieron sin poder votar hasta bien entrado el siglo XX debido a las leyes electorales estatales discriminatorias. Entonces acá tenemos todo el proceso de aprobación de las mujeres para poder votar. Y acá abajo sería la transcripción de lo que está escrito acá, porque mismo la traducción no logré ver bien. Entonces vamos a ver qué dice este documento. 66º Congreso de Estados Unidos de América, en la primera sección, iniciado y celebrado en la ciudad de Washington el lunes 19 de mayo de 1919. Resolución conjunta: proponer una enmienda a la Constitución para ampliar el derecho al sufragio a las mujeres. Resuelto por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América en el Congreso reunido, con el acuerdo de 2/3 de la Cámara, que el siguiente artículo se propone como enmienda a la Constitución, que será válida para todos los efectos como parte de la Constitución cuando sea ratificada por la legislatura de 3/4 partes de los diversos estados. Artículo:
El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de sexo. El Congreso tendrá poder para hacer cumplir este artículo mediante la legislación apropiada y así las mujeres pudieron votar. Y por eso me parece que esa idea de derogar la 19ª enmienda me parece un retroceso, me parece volver a un pasado y sacar algunas victorias ya alcanzadas, algunos derechos ya alcanzados por toda la sociedad, y es restringir la mayor parte de la sociedad a no tener una participación política, es volver a un tipo de democracia como la primera democracia, como la democracia de Atenas, donde solamente los hombres, hijos de padres y madres atenienses mayores de 18 años podrían votar, donde los extranjeros no votaban, por más que viviesen por allá muchos años, donde el hijo apenas de un padre, pero no de una madre ateniense, no podía votar, y donde los esclavos no votaban. O sea, en Atenas, que fue creador de la democracia, 75% de la población no podía votar. Es a eso que estamos volviendo, a eso que propone volver esos pastores acá de la Iglesia de Cristo. Es una iglesia fundada por el padre de Douglas Wilson allá en los años 70, que después lograron hacer parte de una comunión de iglesias evangélicas reformadas, crearon esa comunión de iglesias evangélicas reformadas que tiene la sede en Moscú, Idaho, y tiene hoy más de 130 iglesias en casi en los 40 estados de Estados Unidos, y tiene más 25 iglesias esparcidas por el mundo entre Canadá, Polonia, Ucrania, Rusia y Australia. Son líderes religiosos de la Iglesia de Cristo que más tienen encontrado influencia dentro del movimiento conservador de MAGA. Y mira qué citación controvertida sobre la esclavitud también tiene. La esclavitud generó en el sur un afecto genuino entre las razas, de la blanca para la negra, porque de la negra para la blanca me parece que no, que creemos poder afirmar que nunca ha existido en ninguna nación antes de la guerra ni desde entonces. La esclavitud era supervisionada y dirigida por seres humanos caídos y se cometían abusos horrendos. Bueno, acá está bien, se cometían abusos horrendos. Y también habían personas que poseían esclavos que eran seres humanos decentes. ¿Cómo? Y no los maltrataban. Sí, bueno, eso sí, había gente que no maltrataba. Creo que ese sistema de esclavitud era antibíblico y agradezco que haya desaparecido. Acá deja unas dudas. Primeramente, había un afecto genuino entre las razas. Como dice, entre la blanca hacia la negra, pero no entre la negra hacia la blanca. La blanca hacia la negra porque, bueno, para mí ese afecto genuino era, mira chicos, tráeme eso, anda a trabajar, si no te voy a pegar, si no te voy a privar de más cosas. Era ese afecto genuino. Y podemos decir también que la otra parte problemática es acá. Creo que ese sistema de esclavitud era antibíblico. Este sistema, entonces hay otro sistema que no es antibíblico. Fuerte, no fuerte. Deja margen para decir que hay opciones de una esclavitud que es aceptable. Prácticamente eso deja acá. Y bueno, pone que habían personas decentes, dueños de esclavos, bueno, que no los maltrataban. Quizás creo que habla más que nada de que no les pegaban, quizás, pero eso es difícil, ¿no? Eso es raro. Y desde que uno tenía esclavo, era como considerar el esclavo como un animal suyo, un burro de carga para hacer todo,
un asno para hacer todo lo que quiere. Y bueno, igualmente por más que no le pegue, le vas a estar maltratando. Y acá esta iglesia de Cristo, que hace parte de la comunión de las iglesias evangélicas, ahora abrió un culto en Washington y además de eso tiene gente influente de la iglesia en la Casa Blanca y el más conocido es justamente el Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Él fue con su familia a la inauguración de la iglesia de Wilson en Washington y fue creada en la Casa Blanca la Oficina de Fe. Qué cosa, señores, qué cosa, ¿no? No sé, me parece que acá estamos perdiendo la separación entre iglesia y Estado. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, directamente de la página de la Casa Blanca, esta oficina de fe, mira, creada acá 7 de febrero de 2025. En virtud de la autoridad que me confieren como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, y para asistir a las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto en sus esfuerzos por fortalecer a las familias estadounidenses, promover el trabajo y la autosuficiencia y proteger la libertad religiosa por la presente se ordena. Sección 1. Política. Las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto tienen una enorme capacidad para servir a las personas, familias y comunidades a través de medios distintos a los del gobierno y con una capacidad y eficacia que a menudo superan las del gobierno. Estas organizaciones impulsan a las personas, mantienen a las familias unidas y resuelven problemas a nivel local. El poder ejecutivo desea que las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto, en máxima medida permitida por la ley, compitan en igualdad de condiciones por subvenciones, contratos, programas y otras oportunidades de financiación federal. Mira, Estados Unidos no sabía que tenían financiación federal las casas de culto. Los esfuerzos de las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de cultos son esenciales para fortalecer a las familias y revitalizar las comunidades. Y el gobierno federal agradece las oportunidades de colaborar con dichas organizaciones mediante iniciativas innovadoras, medibles y orientadas a resultados. Mira, el gobierno de Estados Unidos agradece. El gobierno federal agradece las oportunidades de colaborar. El Poder Ejecutivo se compromete a asegurar que todos los departamentos y agencias honren y hagan cumplir la garantía de la libertad religiosa de la Constitución y a terminar con cualquier forma de discriminación religiosa por parte del gobierno federal. Bueno, hasta acá no veo ningún problema. No sé ustedes, pero no veo ningún problema hasta acá. Bueno, acá dice sección 2, enmiendas a las órdenes ejecutivas. Orden ejecutiva acá 13.198 de 29 de enero de 2001, responsabilidad de las agencias con respecto a las iniciativas religiosas y comunitarias. Bueno, acá pone otra orden, principios de formulación, otra orden. Y acá, sustitución de la oficina de la fe de la Casa Blanca por oficina de iniciativas religiosas y comunitarias de la Casa Blanca. Acá el nombre, sustituir Centro para la Fe por Centro para Iniciativas Comunitarias y Basadas en la Fe y Centros de la Fe. Bueno. Sección 3. Establecimiento de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. Se establece dentro de la oficina ejecutiva del presidente
la Oficina de Fe de la Casa Blanca. La oficina tendrá la responsabilidad principal en la rama ejecutiva de empoderar las entidades basadas en la fe, las organizaciones comunitarias y los lugares de culto para servir a las familias y a las comunidades. ¿Qué sería eso de empoderar? Empoderar es la idea de dar poder. Entonces, ¿cómo están dando poder a esta oficina de la fe? La oficina, y para que ella empodere a las iglesias, a las casas de culto, la oficina estará ubicada en el Consejo de Política Nacional y dirigida por un asesor superior de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca y apoyada por otros puestos que el presidente considere apropiados. Para llevar a cabo esta orden, la oficina trabajará con el Consejo de Política Nacional y la Oficina de Enlace Público y los Centros para la Fe establecidos por el orden ejecutiva acá arriba. Sección 4. Funciones de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. En la medida permitida por la ley, la oficina deberá, vamos a ver qué debe hacer, que es este empoderamiento. De vez en cuando consultar y buscar información de expertos y varios líderes religiosos y comunitarios identificados por la Oficina de Fe de la Casa Blanca y otros componentes, incluidos aquellos de fuera del gobierno federal y aquellos de los gobiernos estatales, locales y tribales. Estos expertos y líderes se identificarán en función de su experiencia en una amplia gama de áreas en las que operan las entidades religiosas, las organizaciones comunitarias y los lugares de culto, incluida la protección de mujeres y niños, el fortalecimiento del matrimonio y la familia, la elevación de las personas a través del trabajo y la autosuficiencia, la defensa de la libertad religiosa y hacer recomendaciones al presidente a través del asistente del presidente para la política nacional sobre cambios en políticas, programas y prácticas y aspectos de la agenda política de mi administración que afecten la capacidad de las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto para servir a las familias y a las comunidades. No sé ustedes, pero yo entendí acá que es a través de la Oficina de la Fe que las iglesias pueden plantear sus requerimientos, sus deseos que va a llegar hasta el presidente a través de su asistente acá. Es la forma en que ellos pueden decir qué quieren para el presidente. No lo sé, no sé. Eso me parece ya un tanto peligroso. Que las iglesias tienen una forma directa para hablar con el presidente, para decir qué quieren. Todo eso porque, no sé, a mí me parece que siempre la religión tiene que estar separado del Estado. Es algo privado de la persona y no debe se mezclar tanto. Y acá, en el gobierno Trump, se está mezclando mucho. Seguimos. ¿Qué más tiene deber de hacer? Convocar reuniones con representantes de los centros de fe y otros representantes de todas las agencias según corresponda. Asesorar sobre la implementación en todo el gobierno federal de aquellos aspectos de la agenda política de mi administración destinados a permitir que las entidades religiosas, las organizaciones comunitarias y los lugares de culto sirvan mejor a las familias y a las comunidades. Mostrar iniciativas innovadoras de entidades religiosas, organizaciones comunitarias y lugares de culto que sirvan y fortalezcan individuos, familias y comunidades en todo Estados Unidos. Coordinar con todas las agencias para implementar capacitación y educación en todo el país para que los beneficiarios de las entidades religiosas desarrollen su capacidad para obtener subvenciones. Aquí sí me parece que las iglesias le van a gustar bastante recibir plata del gobierno. Apoyar a las agencias
en el desarrollo e implementación de capacitación y educación sobre excepciones, adaptaciones o excepciones de libertad religiosa. ¿Cuáles serían las excepciones de libertad religiosa? Eso puede tener problema. Consultar con empresas públicas y privadas sobre sus políticas de voluntariado de empleados, donaciones caritativas y deducciones de nómina. Coordinar con las agencias para identificar y promover oportunidades de subvenciones para entidades religiosas, organizaciones comunitarias y lugares de culto sin fines de lucro, especialmente aquellas sin experiencia con financiación pública, pero que operan programas eficaces. Vamos a ver acá, vamos a poner. Trabajar en colaboración con el Procurador General o una persona designada por el Procurador General para identificar las inquietudes planteadas por las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto sobre cualquier falla del Poder Ejecutivo para hacer cumplir las protecciones constitucionales y estatutarias federales para la libertad religiosa. Mira, y van a trabajar directamente con el Procurador General o una persona indicada por él. Puede ser problemático eso, puede ser. Identificar y proponer medios para reducir las cargas al libre ejercicio de la religión, incluidas las barreras legislativas, reglamentarias y de otro tipo para la participación plena y activa de las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto en la actividad y programas financiados o conducidos por el gobierno. Las agencias deberán, en la medida permitida por la ley, proporcionar dicha información, apoyo y asistencia a la oficina que puedan ayudar a la oficina a cumplir con esta orden. Los directores de cada centro de fe supervisarán los esfuerzos de su respectiva agencia para ayudar a la oficina a llevar a cabo esta orden y informarán sobre dichos esfuerzos al liderazgo de la oficina y a la oficina, de la agencia y de la oficina. Las agencias que no cuenten con un centro para la fe deberán designar un enlace de fe dentro de la agencia para supervisar las iniciativas de la agencia en apoyo a la oficina en el cumplimiento de esta orden y informar sobre dichas iniciativas a la dirección de la agencia y a la oficina. Todas estas agencias deberán designar un enlace de fe dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden. Bueno, vamos a la parte final. Sección, casi final. 5. Divisibilidad. Si alguna disposición de esta orden o aplicación de alguna disposición a cualquier persona o circunstancia se declara inválida y el resto de esta orden y la aplicación de sus disposiciones a cualquier otra persona o circunstancia no se verán afectadas por ello. Sección 6 y la última. Disposiciones generales. Nada en esta orden se interpretará como que menoscaba o afecta de otra manera la autoridad otorgada por la ley a un departamento o agencia ejecutiva o a su director, o a las funciones de director de la oficina de administración y presupuesto en la relación con las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas. Esta orden se implementará de conformidad con la legislación aplicable y sujeta a la disponibilidad de asignaciones. Esta orden no tiene por objeto ni crea ningún derecho o beneficio sustantivo o procesal exigible en derecho o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, ni ninguna otra persona. Bueno,
Directamente, acá entonces vimos cómo es esto del empoderamiento de la comunidad religiosa de Estados Unidos a través de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, donde tiene acceso directamente al presidente y al procurador general de Estados Unidos. Y además de eso, tiene el secretario de Estado, que es miembro activo de una de las denominaciones, de una de las iglesias cristianas, la Iglesia de Cristo, que es una iglesia que quiere desarrollar, llevar a Estados Unidos a una teocracia cristiana, y por eso para mí acá está el peligro. Y también vemos como esto de la religión está se mezclando demasiado con la política. Él empezó a hacer cultos, podemos decir así, cultos, oraciones, en la Casa Blanca, animando a todos ahí a seguir a Cristo y todo eso. Mira, Hegseth instituyó servicios de oraciones mensuales en el Pentágono. ¿Y quién no es cristiano? ¿Y quién es de otras religiones que no son religiones cristianas? Habría muchas oportunidades estratégicas con numerosos evangélicos que estarán presentes tanto dentro como alrededor de la administración Trump. Tenemos varias personas cercanas a nosotros que están allí y queríamos ofrecerles un servicio religioso, según el pastor Doug Wilson. ¿Cuál sería el riesgo de eso? El riesgo democrático es que esa alianza entre Trump y esta organización nacionalista cristiana o otra, que son organizaciones extremas, están debilitando la idea de separación entre iglesia y Estado. Con esa agenda teocrática, pueden buscar, y como vemos, tienen acceso directamente al presidente, además de su secretario, y al procurador general. Pueden buscar imponer leyes religiosas y revertir derechos civiles históricos. ¿Qué problema, señores? ¿Qué problema? Y amenazan directamente a varias libertades, el pluralismo y legado constitucional de Estados Unidos y varias de esas otras enmiendas y todo eso. Vamos a ver acá la entrevista que dio entonces a CNN el pastor acá, Doug Wilson, y otros miembros de esta organización. El secretario Pete Hegseth asistió al primer servicio. La iglesia forma parte de la comunión de... Acá cuando fue inaugurada esa iglesia en Washington, y fue Pete Hegseth con su familia allá. Iglesias evangélicas reformadas, y su objetivo es la dominación cristiana mundial bajo una interpretación estricta de la Biblia. Pamela Qué mal audio, no sé qué pasó acá. Brown de la CNN fue a Moscú, Idaho, para conocer al controvertido pastor que está detrás de ella. El pastor principal de la Iglesia de Cristo, Doug Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y el país. Me gustaría ver que la ciudad fuera una ciudad cristiana. Me gustaría ver que este estado fuera un estado cristiano. Me gustaría ver que la nación fuera una nación cristiana. Y me gustaría ver que el mundo fuera un mundo cristiano. Y ahora las controvertidas opiniones de Wilson como nacional. Mira, ver que la ciudad, el estado, el país sea cristiano, el deseo de un pastor, no está nada mal. Que un pastor obviamente quiere convertir el máximo de personas posibles a su visión del mundo, y hasta acá todo bien. Nacionalista cristiano están ganando influencia en el centro del poder de la nación con la reciente inauguración de su nueva iglesia y feligreses de alto perfil como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, signo de apertura de interrogación. Plantar una iglesia en DC es parte de su misión para intentar convertir esto en una nación cristiana. Sí, entonces, todas las sociedades son teocráticas. La única pregunta es ¿quién es teo? ¿Viste? Acá empezó el problema. Todas las sociedades son teocráticas. Entonces dice, nuestra sociedad está poniendo como teo, Dios, al pueblo. Eleva al pueblo a nivel de Dios, y quiero cambiar eso. En una democracia secular, sería Dios el pueblo. En una república cristiana, sería Cristo. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que viera Eso me parece mucho con la idea de teocracia. esto y dijera, mira, soy musulmán, ¿quién eres tú para decir que tu visión del mundo es mejor que la mía, que tu Dios es mejor que el mío?
comillas. Bueno, si yo fuera Arabia Saudita, esperaría vivir bajo las reglas de su Dios. Pero antes dijiste que quieres que este sea un mundo ¡Wow! Entonces, ¿quieren una teocracia cristiana realmente? Y si sos de otra religión, jodete. Simplemente eso. cristiano. Sí. Entonces, ¿quieres suplantar su religión con tu religión cristiana? Sí, por medios pacíficos, Mirad, señores, lo dijo claramente. compartiendo el evangelio. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que estamos trabajando en nuestro pequeño rincón de la viña. El Pequeño rincón de Wilson, un pintoresco campus ubicado en las afueras del centro de Moscow, Idaho, está creciendo día a día con miles de cristianos con ideas afines. Los feligreses de su iglesia, conocidos como Quakers, poseen y operan varios negocios en el centro, junto a tiendas de ciudades universitarias liberales. Sí es cierto, sí es cierto. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué gritó? ¡Bu! Porque es por mí, por ti. Sí, bueno, ahí lo tienes. Es un día normal para ti. Eso no es nada inusual. Un gran enfoque de su movimiento cristiano está en una sociedad patriarcal donde los hombres son dominantes y se espera que las mujeres se sometan a sus maridos. Las Mujeres son el tipo de personas de las que sale la gente. Así que piensas que están destinadas a tener bebés. Eso es todo. Son solo un recipiente. No, no hace falta ningún talento para reproducirse biológicamente. A la esposa y madre que es la jefa ejecutiva del hogar se le confían 3 o 4 o 5 almas eternas. Estoy aquí como periodista en activo y soy madre de 3 hijos. Me alegro por ti. Signo de apertura de interrogación. ¿Ese es un problema para ti? No es un problema automático. Josh y Amy Prince, junto con sus 4 hijos, se mudaron aquí desde el estado de Washington. Signo de apertura de interrogación. ¿Ves a Amy como tu igual? Sí y no. En el sentido de que ambos fuimos salvados por gracia. Estamos en igualdad de condiciones, pero tenemos propósitos muy diferentes. Dios nos los dio. Pero, ¿te ves a ti mismo como cabeza de familia o como hombre? Él es la cabeza de nuestra familia y yo. Sí, y me son tú a él. Así que, al mudarme aquí, iba a decir que, en última instancia, la decisión es tuya. Sí, ese es un gran ejemplo. Es. Un gran ejemplo. Wilson dice que, en su visión de una sociedad cristiana, las mujeres Es la visión cristiana más fundamentalista. Bueno, hasta acá, mira, que la mujer está de acuerdo. Bueno, y cree que es así, todo bien. Pero mi cuestión acá es con la injerencia en la política. Pero se está de acuerdo, quiere seguir eso, dice que el hombre es el cabeza de la familia. Bueno, la visión más fundamentalista del cristianismo, sí, pero se acepta. ¿Qué vamos a hacer? como individuos no deberían poder votar. Sus compañeros pastores Jared Long Acá ya empieza el problema. Voy a volver para que escuchemos completamente eso. sé que, en su visión de una sociedad cristiana, las mujeres como individuos no deberían poder votar. Sus compañeros pastores Jared Longshore y Toby Sumter están de acuerdo. En mi sociedad ideal, votaríamos como hogares, y yo sería normalmente el que emitiría el voto, pero emitiría el voto después de haberlo hablado con mi familia. Pero, ¿qué pasa si tu esposa no quiere votar por la misma persona que tú? Signo de cierre de interrogación. Bueno, entonces esa es una gran oportunidad para una buena conversación. Hay algunos que han llegado a decir que quieren que se derogue la 19ª enmienda. Yo lo apoyaría. Bueno, yo lo apoyaría partiendo de la base de que la atomización que conlleva nuestro sistema actual no es buena para los humanos. Y Wilson, que es un veterano, nos... Mira. Entonces, dijeron claramente que quieren derogar la 19ª enmienda. Señores, eso sí es peligroso, ¿no? Y eso sí es retirar derechos conquistados y poner a la mujer al margen de las decisiones y de lo que quiere el marido a nivel políticamente sin tener derecho a expresarse prácticamente. Se disculpa por su opinión de que las mujeres no deberían ocupar determinados puestos de liderazgo o combate. Si nos fijamos en la página de liderazgo de Christchurch, verás que solo hay hombres. ¿Aceptan a las mujeres en puestos de liderazgo en la iglesia y en el gobierno? En la iglesia, no, porque la Biblia dice que no. Bueno, eso no es lo que ocurre en la Biblia. Las mujeres lideran todo el tiempo. La Líder religiosa progresista, la reverenda Jennifer Butler, está preocupada por la creciente influencia de Wilson. Está ganando poder rápidamente. Ha establecido cientos de iglesias por todo el país. De hecho, quieren apoderarse literalmente de pueblos y ciudades, y tienen acceso a esta administración. Wilson forma parte de un movimiento nacionalista cristiano más amplio que está haciendo avances en la administración Trump. El movimiento nacionalista cristiano, como él se ve como nacionalista cristiano, está dentro de este movimiento que es hasta mayor, más grande que él mismo. Con una oficina religiosa de reciente creación dirigida por la pastora evangélica Paula White Kane, y con gente que se ve justo fuera de la entrada de la Casa Blanca rezando y hablando en lenguas. Estamos pisando el suelo de la Casa Blanca y declaramos tu palabra. ¡Qué preciosa! Y ahora hay un servicio de oración. Entonces, esa separación que no me parece que no está bien no tener la separación, ¿no? Que estás disminuyendo acá.
Votación mensual en el Pentágono iniciado por la conexión de más alto nivel de Hexeth Wilson con la administración. No está vinculado a nosotros en términos organizativos, pero es el tipo de cosas que nos encanta ver. Por su parte, Haggard ha elogiado públicamente a Wilson. Ahora nos apoyamos en los hombros de una generación posterior, los Doug Wilson y los demás. La Influencia de Wilson se extiende por todo el mundo con más de 150 iglesias. Linux Gelangwa se mudó a Moscú desde África. En realidad, fue porque quería formar parte de una comunidad que estaba haciendo algo, especialmente construyendo instituciones cristianas. Hay ¿Otras familias negras en esta comunidad? Oh, por supuesto, hay algunas familias negras. Wilson sostiene que todos son bienvenidos a su iglesia, pero tampoco rehúye sus controvertidas declaraciones pasadas sobre la raza. Signo de apertura de interrogación. ¿Sigues creyendo lo que dijiste en los años 90 sobre que existe un afecto mutuo entre amo y esclavo? Sí. Depende del amo y del esclavo del que hables. La esclavitud era controlada, supervisada y dirigida por seres humanos caídos, y se cometían abusos horrendos. También había personas que poseían esclavos que eran seres humanos decentes y no los maltrataban. Creo que Muy bien. Tienen que trabajar nomás todos los días, comer poco y llevar una carga enorme, pero no te voy a maltratar. sistema de esclavitud infantil no era bíblico y agradezco que haya desaparecido. También quiere Para suprimir sistema de esclavitud infantil. Que ese sistema de esclavitud infantil no era bíblico y agradezco No sé. que haya desaparecido. También quiere suprimir el matrimonio homosexual por considerar la homosexualidad delito. A finales de los 70 y principios de los 80, la sodomía era un delito grave en los 50 estados. En aquella época, Estados Unidos no era un infierno totalitario. Signo de Mira, quiere volver a poner como delito. Wow. Estamos hablando realmente acá de una versión cristiana bastante fundamentalista. Yo sé que en las comunidades cristianas más fundamentalistas pone la homosexualidad como un pecado, tanto basado en Levíticos, Deuteronomios, como en las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, donde la homosexualidad está al mismo nivel de que el adulterio, el robo y cosas así, que pone como en la lista de los pecados que excluye a uno del cielo y lo lleva al infierno. Pero de ahí poner como un delito es bastante problemático, ¿no? Es interferir, es tener injerencia en la vida de los otros directamente por una idea religiosa. Acá estamos hablando de imponer leyes religiosas a un país diferente, a la gente que piensa diferente. Eso es muy parecido con la Sharia de los musulmanes, que tiene Arabia Saudí, que tiene Qatar, que tiene en Irán. apertura de interrogación. ¿Te gustaría que Estados Unidos volviera a ser así? Sí. Wilson sostiene que su objetivo final es lograr la segunda venida de Cristo a través de su obra y rechaza las afirmaciones de los críticos de que está intentando hacer realidad Los críticos dicen que está intentando hacer realidad eso acá, el cuento de hada de Hedmix Taylor. del mundo distópico del cuento de la criada. No soy un nacionalista blanco, no soy fascista. No soy racista, no soy misógino. ¿Qué tan lejos crees que esté una nación cristiana? ¿Una teocracia cristiana plena? Oh, 250 años. 250 años. Sí, sinceramente, eso. Es lo que ves, pero ¿crees que sucederá? Sí, lo creo. No vamos a marcar el... Está lejos, pero va a pasar, va a pasar. Ya vamos a transformar Estados Unidos en una teocracia. Wow, wow. Qué movimiento. Esto sí, para mí es el lado más oscuro del movimiento de Trump. Esa idea religiosa que va creciendo y que la religión debe tomar al poder, a la política en Estados Unidos de América. Es una idea que hay acá en Brasil también, pero no está tan organizada como en Estados Unidos. No tiene la idea tan clara de tomar el poder como tiene acá en Estados Unidos. Y esa mezcla entre religión, entre política y religión, para mí es extremadamente peligrosa. Todavía más que fue creado en una iglesia evangélica cristiana fundamentalista que cree que cuando haya una mezcla perfecta entre religión y política es que va a llegar a fines de los tiempos, a los finales de los tiempos, porque quien logre hacer esa mezcla va a perseguir a todas las otras denominaciones cristianas que piensan diferente. Comienzo de No nada. sé, esa idea me quedó. Nosotros mismos. Somos realmente pioneros. Muy bien, gracias, Pamela Brown, por ese informe. La CNN se ha puesto en contacto con el
Qué cosa, señores, qué cosa. Da miedo, da miedo. Y quiero ver con ustedes. Ahora, él hizo en su canal, en YouTube, una, una observación a esa entrevista. Vamos a ver acá qué dice directamente. Que demostró que había un lugar en Idaho donde algunos todavía tenían puntos de vista opuestos. El equipo de la CNN se esforzó por ser justo con ambas partes. Una buena parte de su audiencia no sintió tal restricción. Llenaron los hilos de comentarios con vitriolo, inundaron las líneas telefónicas para darle a la secretaria de nuestra iglesia un montón de mensajes obscenos para que los borrara. Nos suscribieron a sitios pornográficos. La sección de cartas de este blog recibió un montón de mini diatribas y comentarios innecesarios sobre mi barriga. Comentarios innecesarios sobre su barriga y su panza. El problema es otro, ¿no? La panza del tipo. Así que la semana pasada la CNN publicó un informe que habían elaborado sobre todo lo que estaba pasando aquí en Moscú. Ese artículo fue una bendición para nosotros en muchos sentidos, y pensé en tomarme unos minutos para explicar por qué y cómo. Después de la publicación, escribí a Pamela Brown, nuestra entrevistadora, y le agradecí el trabajo que ella y su equipo hicieron. Y esta es la razón por la que lo hice. Sea ciencia cierta por nuestras conversaciones preliminares con la CNN, por el tiempo que pasaron aquí en Moscú, y por sus preguntas de seguimiento para verificar los hechos que estaban trabajando duro para evitar que se convirtiera en un artículo de ataque. Para que quede claro, no se libraron de sus suposiciones fundamentales, pero eso es algo muy diferente. Sí plantearon las objeciones habituales, por muy trilladas que fueran, y entrevistaron a un representante del tipo de grupo que plantearía tales objeciones, por ejemplo, la reverenda Lady. Eso es lo que mucha de nuestra gente notó, pero esta es la razón por la que ese no fue el problema. Cuando llegaron a nuestras respuestas, no solo emitieron la parte incendiaria y luego la cortaron. Recogieron la parte incendiaria, pero luego incluyeron nuestras respuestas que contenían todo el contexto y el rango de lo que realmente pensamos sobre el tema. Hicieron eso con la respuesta de Jared sobre la 19ª enmienda. Hicieron eso con la respuesta de Toby sobre el voto familiar. Hicieron eso con mi respuesta sobre la esclavitud, y lo hicieron en su entrevista con los príncipes. Ahora bien, una de nuestras condiciones habituales para aceptar una entrevista de este tipo con Adversary Media era que grabáramos una entrevista independiente. Hacemos esto simplemente como garantía de que la noticia se publicaría y solo la utilizaríamos si el informe de la CNN nos hubiera presentado diciendo lo contrario de lo que realmente habíamos dicho, y el hecho de que insistiéramos en ello, indicando así que considerábamos a la CNN como un medio adversario, les resultaba molesto y un punto que había que negociar porque se consideran a sí mismos simplemente periodistas objetivos de la corriente principal. Como resultado de todo esto, al menos en nuestro caso, se esforzaron mucho para hacer exactamente eso, así que los espectadores de nuestro sector ideológico podían sin duda darse cuenta de que estaban viendo la CNN. Es justo, pero era un segmento de la CNN que se esforzaba mucho para que diésemos nuestra versión de los hechos y, por tanto, no era una noticia de este tipo, así que el agradecimiento. Bueno, hasta ahora está agradeciendo porque CNN no cambió sus palabras, no hizo una edición en el video, tergiversando lo que dijo, no, dejó bien claro lo que él estaba diciendo. O sea, de otra forma está diciendo, lo que dije allá en CNN es así mismo, creemos en todo aquello. Que envía Pamela Brown en privado sería una gratitud sincera, y me gustaría dejar constancia de ello públicamente. Gracias. Un puñado de objeciones. Las señoras que mostraron comportándose en la Casa Blanca no tenían nada que ver con nosotros. No estamos tratando de anunciar la segunda venida, y yo habría preferido la palabra dominio en lugar de dominación en su titular. Pero como dijo una vez el filósofo, no se puede tener todo. Los más afectados. Sin embargo, hubo numerosos espectadores de la CNN cuya serena burbuja de tolerancia y amor universal se vio interrumpida por este informe externo. Este fue un informe que demostró que había un lugar en Idaho donde algunos todavía tenían puntos de vista opuestos. Esta era una herida que no se podían hacer, y así respondieron de una manera que no es desconocida para las banshees de la diversidad. Respondieron con su habitual estrategia de insultos a la estrategia del Blimlam. El equipo de la CNN se esforzó por ser justo con ambas partes. Una buena parte de su audiencia no sintió tal moderación. Llenaron los hilos de comentarios con virulencia. Inundaron las líneas telefónicas para darle a nuestra secretaria de la iglesia un montón de mensajes obscenos para que los borrara. Nos suscribieron a sitios pornográficos. La sección de cartas de este blog recibió un montón de mini diatribas y comentarios innecesarios sobre mi barriga. El mundo fue testigo de la erupción de cientos de pequeños géiseres de odio. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45 de la mañana. Este es el tipo de acontecimiento que resulta revelador para nosotros y, para usar la palabra griega apocalíptica para ellos, es el tipo de veneno que revela la verdadera naturaleza de lo que está pasando. Deberían aprovechar esta oportunidad para examinarse a sí mismos. Cuando dicen democracia, se refieren a tiranía. Cuando dicen amor, se refieren a coacción. Cuando dicen libertad, podemos oír el ruido de las cadenas. Cuando dicen diálogo, se refieren a que nos callemos. Cuando dicen libera tu espíritu, lo que en realidad quieren decir es que obedezcamos a los demonios. ¿Es realmente posible que una generación esté poseída por demonios? Recuerda lo que Jesús dijo acerca de su época. Entonces va con él y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también le sucederá a esta generación perversa. Mateo 12:45 del día. Gran parte de lo que hoy en día se considera discurso político no es más que una mala combinación de pensamiento adulto sobre las drogas, enfermedad mental, basura picante y posesión demoníaca. El más afectado, en segundo lugar, algunos de los colegas del realismo racial se han esforzado mucho por representar a Moscú como unos conservadores vendidos, unos contemporizadores que viven bajo los gays progresistas que solo pretendemos rechazar. Lo que demostró este artículo de la CNN fue el hecho de que si estamos en proceso de vendernos, en realidad somos bastante malos en ello. Realmente es posible ser un conservador de línea dura de la vieja escuela sin dejarse absorber por un agujero de gusano reaccionario. Es posible aferrarse a la visión histórica reformada de Romanos 11 sobre los judíos sin estar en modo alguno en deuda con el consenso liberal de posguerra.
Es posible ser un conservador burgués imperturbable y sin remordimientos cuando algunos sostienen que no eres conservador en absoluto a menos que estés clamando por una túnica protestante. No solo es posible, sino que es, con mucho, el camino más recto. Se lo recomiendo e invito a la gente a unirse a nosotros. Ah, sí, lo de la 19ª enmienda. Uno de los temas que hizo que varios espectadores se sentaran al borde de sus sofás y respiraran en bolsas de papel fue el debate sobre la 19ª enmienda, la enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Pero ya han pasado algunos días. La mayoría de las piezas se han caído del cielo, así que tal vez podamos tirar las bolsas de papel y hablar del tema. Como dejó claro la respuesta de Jared, la parte que la CNN no eliminó. Nuestra preocupación no es la discriminación masculina respecto al voto femenino. Nuestra preocupación tiene que ver con la privación del derecho al voto del hogar del pacto. Creemos que el elemento básico de una sociedad humana próspera es la familia. Las sociedades no están formadas por individuos monásticos y aislados, y si reconoces a la familia como una realidad política, entonces la familia necesitará tener un portavoz que la represente. Si la familia forma parte de tu acuerdo político, la familia necesitará tener un representante autorizado. Ese hogar estará representado por su cabeza de familia. En Christchurch, cuando tenemos nuestras elecciones para ancianos y diáconos, votamos por hogar. La membresía es individual, pero en cualquier acto de toma de decisiones colectivas, tratamos al hogar como una entidad gubernamental. La persona que emite el voto en nombre del hogar es el cabeza de familia de ese hogar, que normalmente es el marido y padre, pero esto significa que cuando una mujer es la cabeza de familia, por ejemplo, una viuda, ella es la que emite el voto. Cuando tenemos nuestras reuniones de cabezas de familia, asisten las mujeres que son cabeza de familia. Si Lidia hubiera sido miembro de nuestra iglesia, habría sido miembro con derecho a voto de nuestra iglesia. Hechos 4:14 de la tarde y 15. Era claramente la cabeza de familia. Por lo tanto, nuestra posición no es de discriminación contra las mujeres como mujeres, sino más bien de rechazo a permitir que el individualismo radical de nuestra era presione a través del borrado político del hogar como actor cívico. Nos negamos a... Bueno, prácticamente entonces está diciendo que quiere eliminar el voto femenino porque tiene que ser el voto familiar, que quien va a emitir es el marido, o sea, va a mantener el voto masculino nomás. Es prácticamente eso que está diciendo. Es claro que, bueno, contextualizado por su forma de pensar, todo eso, pero es eso. cooperar con esa destrucción y, desde luego, nos negamos a celebrarla. Esta es una postura totalmente razonable para los cristianos conservadores, y como dejó claro la respuesta de Jared, yo lo apoyaría. Nos negamos a sentirnos avergonzados por ello. Vivimos en una época en la que nuestras élites gobernantes no entienden la diferencia entre un hombre y una mujer, entre un ciudadano, un residente legal y un intruso ilegal, entre un contribuyente y un beneficiario de prestaciones, o entre un hijo legítimo y uno ilegítimo. El individualismo radical de nuestra época observa a los 330 millones de estadounidenses y no ve más que una amplia gama de unidades de carbono bípedas, todas ellas intercambiables. Así que esta es mi pregunta para los conservadores de base. ¿Dónde encajan los hogares en su pensamiento político? Cuando se dictó la infame sentencia de la carretera, ¿quién debía tomar la decisión de abortar a un niño? La tomaban la madre y el médico. Roe no solo autorizaba la eliminación asesina de millones de niños, sino que también autorizaba la destrucción de la familia como unidad de toma de decisiones. Era el aborto del hogar. ¿Dónde estaba el padre en esta decisión sobre la vida y la muerte de su hijo? ¿Verdad? Era irrelevante. Fue desterrado. No tuvo nada que ver con él. No era más que un donante de esperma anónimo. Así que, aunque habría sido igual de asesino si se hubiera incluido a los padres, hay que reconocer que esa decisión tuvo mucho más que ver con la sed de sangre de nuestro poder judicial. No es que no queramos que las mujeres voten, es que no queremos que los individuos voten como unidades autónomas. Cuando los individuos solitarios votan en nuestras elecciones eclesiásticas, lo hacen como un hogar más pequeño. Dicho esto, este es simplemente un tema entre muchos otros que contribuirán a la restauración del hogar estadounidense, pero recuerden lo que dije en la entrevista sobre los 250 años. Derogar la 19ª enmienda no es uno de nuestros temas prioritarios, no está en nuestra lista de tareas pendientes actual. En mi lista de prioridades culturales, probablemente esté en el puesto 128. Pero como el individualismo radical es el tesoro de esta generación, es comprensible que nos lo pregunten, así que cuando hacen una pregunta como esa, no debería sorprender que reciban una respuesta directa de nuestra parte, una respuesta... Dicen, entonces, acá está aclarando que no es prioridad. Y bueno, yo creo que la prioridad está más relacionada con esa idea de la teocracia cristiana. Que no puede encajar en las categorías del individualismo radical. Pero aunque no esté en nuestra lista de tareas pendientes actual, no es que no reciba atención. Deberíamos tener una estrategia al respecto. Animaría a otras iglesias conservadoras a evaluar y considerar nuestro método de votación en los hogares, que sirva de modelo para un mundo que nos observa durante 3 o 4 generaciones. El gobierno de la iglesia ya está en condiciones de respetar y honrar al gobierno del hogar, y no tenemos que aprobar ninguna ley para hacerlo. Cuando esto se hace bien, los hogares empiezan a prosperar y las mujeres florecen. Así que lo que creo que deberíamos hacer en este tema es resolverlo para todos. Dejar que vean de qué estamos hablando en acción. Una pregunta sencilla. Si quisieras privar del derecho al voto al hogar, ¿cómo lo harías? Una miscelánea de reacciones en otros frentes. Las respuestas han sido variadas e interesantes. Por ejemplo, James Lindsay expresó la opinión de que no soy cristiano y que tengo una especie de extraño proyecto fuera de Broadway en marcha. Es un buen punto de partida. Lo que Lindsay no entiende sobre el orden liberal clásico es que no puede sobrevivir sin una base trascendental. Esto significa... Eso de decir prácticamente que el liberalismo depende del cristianismo es muy raro. O sea, porque el cristianismo está acá a más o menos 2000 años
Y bueno, hace unos 250 años que empezó eso del liberalismo. Entonces, los cristianos no entendieron por 1700 años la idea del liberalismo predicada en la Biblia. Que debe haber un amplio consenso cristiano para apoyar algo así. La auténtica libertad económica es un valor religioso. No surge del Islam. No surge del secularismo. No surge del hinduismo. Así que si quieres los mercados libres del liberalismo clásico, tienes que tener a Jesús. La mano invisible de Adam Smith es la mano del Dios Trino. No debería considerarse extraño decir en voz alta lo que todos nuestros padres sabían. Tom Hicks lamentó el hecho de que no presentáramos el Evangelio, lo cual fue una objeción realmente curiosa. Eso se puede responder de dos maneras distintas. La primera es práctica. Esta respuesta es que la CNN reunió horas de material de archivo de las que extrajo este segmento de 8 minutos. Lo que se dijo o no se dijo en el informe final, y lo que terminó en la sala de montaje no fue cosa nuestra. Hicks debería saber que no debe asumir que nos autoeditamos cuando la CNN se encargaba de toda la edición, pero desde la perspectiva del Evangelio, esta es la segunda razón por la que creo que Tom Hicks está equivocado y por la que me encantó el impacto del informe simplemente en el terreno del Evangelio. En una generación como la nuestra, la proclamación fiel del Evangelio siempre va a incluir la ley y el Evangelio. El mensaje de Hechos es arrepentirse y creer. ¿Qué nos exige la ley? ¿De qué necesita arrepentirse Estados Unidos? Además, una presentación bíblica de la ley y el Evangelio no siempre se apresura a llegar al Evangelio. Jesús no estaba siendo infiel al Evangelio cuando le dijo al joven rico que regalara todas sus pertenencias y el joven rico se fue abatido. A veces, cuando llega la ley, el pecador tiene que reflexionar sobre ella. Una simple exigencia legal puede formar parte de un gran movimiento evangélico. Ahora bien, los secularistas han querido transformar ciertas cuestiones morales en cuestiones políticas. De esa manera, pueden acusarnos de mezclar la religión con la política cuando lo que en realidad estamos haciendo es mezclar la religión con los 10 mandamientos. Cuando les decimos que dejen de matar bebés, quieren poder acusarnos de hacer política partidista. Pero no, deben dejar de matar bebés por lo que Dios le dijo a Moisés en el monte sí. El aborto, la sodomía, el secularismo, el travestismo, todos estos pecados están condenados por la ley de Dios, y todos estos pecados también están siendo confrontados como pecados por el nacionalismo cristiano. Además, los cristianos Está prácticamente invocando acá el Viejo Testamento, la parte de Levíticos, Deuteronomios de la Biblia, donde habla justamente en contra de eso y pone todo como pecado. que están involucrados en nuestras batallas culturales de esta manera, oponiéndose a tales atrocidades morales, están haciendo mucho más para preparar el terreno para la predicación ardiente del Evangelio que los predicadores de la ley y el Evangelio que se quedan cerca de la orilla catequética. Explicar la distinción entre la ley y el Evangelio dentro de los límites de las clases de la escuela dominical para adultos no ayuda a preparar el camino para la reforma y el avivamiento. Eso es como confiarle a tu esposa que Herodes no debería casarse con Herodes. Pero esa es solo mi opinión, susurras. Pero está totalmente aceptado que no es posible arrepentirse de ninguno de estos pecados sin la predicación del Evangelio. Y para más información sobre esto, véase más abajo. Acá yo realmente no veo problema de que dice que todo eso es pecado, que está errado, según Moisés, según la Biblia, todo eso. El problema es intentar imponer eso como ley en un país. Anthony Bradley demostró una vez más que es incapaz de oír o entender cualquier distinción si el tema es raza o esclavitud, y además a menos de 50 metros de mí. Bueno. Ime Basham entró en el chat con su habitual buen juicio ante Megan Basham. Me resulta divertido que los sospechosos habituales intenten interpretar los comentarios de Doug Will en la CNN como si dijeran que las mujeres no pueden hacer nada más que tener hijos y cocinar, cuando estoy mirando mi calendario de prensa de Canon que dice esto de su hija. Si intentas que las mujeres como grupo no hagan nada difícil excepto tener hijos, serán terriblemente infelices. Si intentas que las mujeres como grupo trabajen como perros, pero nieguen su papel como madres, serán terriblemente infelices. Rebecca Merkel, la bondad del Evangelio. Bueno, hablando del Evangelio, hablemos de eso un minuto. De hecho, concluyamos con ello. Cuando se enfrenta a la santa ley de Dios, la mente pecadora se retuerce y gira de la misma manera que lo haría una serpiente de cascabel si la cogieras justo detrás de la cabeza. No solo la mente del pecador hace esto, también lo hace la mente pecadora colectiva. La mente pecadora colectiva hará cualquier cosa menos cooperar con la mano santa que la recogió. Y solo hay una solución en realidad. Esa serpiente tiene que morir. A los cristianos se les ha catequizado para creer que no deben mezclar su fe con la política partidista, y la mayoría de nosotros aceptamos esa mentira transparente al pie de la letra. Así que su siguiente paso fue traducir toda una serie de comportamientos impíos, acciones inmorales y deseos impíos al lenguaje político. Cortar a un bebé en pedazos se convirtió en una cuestión constitucional plagada de sutilezas y llevada a cabo bajo la sombra de mentiras penumbrales. Si quienes masacraban a estos niños tenían derecho a vender los pedazos, se convirtió en una cuestión controvertida de financiación de los contribuyentes. El acto de dos perros copulando en una carroza del orgullo generó un debate sobre la libertad de expresión. A los cristianos se les enseñó a mantenerse al margen de la política, y luego toda nuestra rebelión pecaminosa se importó rápidamente al ámbito político. Nunca nos encontrarán aquí, decían. Vaya panda de tontos, surgió como una ocurrencia tardía. Esta generación de estadounidenses es un grupo desdichado. Nuestros pecados son como los de Sodoma y nuestras racionalizaciones son como las de Capernaum. Somos porno adultos. Somos la generación más mimada que jamás haya existido y somos los más descontentos. Nos las arreglamos para salir adelante. Gracias al río de antidepresivos, la bifurcación norte de las grandes farmacéuticas que fluye a nuestro lado, sacrificamos millones de bebés en aras de la conveniencia personal, y hemos declarado que el coito anal es solo una forma más de santo matrimonio. Hemos tenido una generación de líderes que estaban empeñados
empeñados en su compromiso incondicional con las guerras eternas, el deseo de controlarlo todo, la libido dominandi, tiene a nuestras élites gobernantes agarradas por el cuello, y ahora están tratando de fabricar un regulador de intensidad para el sol, y sobre este cadáver en descomposición, hemos colocado un sudario de lino de lo que nos complace llamar propiedad constitucional mantenida por abogados que discuten eruditamente sobre precedentes y principios de decadencia. Gracias a su labor constante, el sudario se reemplaza periódicamente. Sin embargo, no pueden hacer mucho con el olor, que sigue siendo bastante desagradable. Esto se debe a que somos un país común y corriente formado por pecadores comunes y corrientes, y estos pecadores comunes y corrientes han descubierto una forma de defenderse de cualquier forma de reprimenda por parte del remanente fiel de cristianos que aún vive entre ellos. Pero cuando los pecadores comunes y corrientes se libran de toda restricción de esta manera, lo que ocurre es que pronto se convierten en pecadores extraordinarios. Así que han agravado su rebelión inventando racionalizaciones sofisticadas que impedirán que los creyentes denuncien la iniquidad. Muchos cristianos cayeron en esa trampa, así que se esfuerzan por callar a cualquier cristiano que vea y entienda lo que está pasando. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando es que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por arrojarse de cabeza al abismo, y los rebeldes también sostienen que cualquiera que piense que no debería hacerlo es un teopasista. Pero como si se necesitaran razones, aquí está la razón por la que no debemos arrojarnos a las tinieblas de afuera. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, y vino a la tierra para salvarnos de nuestro pecado y necedad. Vivió una vida perfecta y sin pecado, fue entregado en manos de pecadores, fue crucificado por nuestros pecados e iniquidades, fue sepultado durante 3 días y 3 noches, y resucitó de entre los muertos. Lo que esa resurrección significa es que este mismo Jesús ahora es dueño del mundo. Lo que esa resurrección significa es que Dios Padre nos ha demostrado que Jesucristo juzgará al mundo con justicia. Hechos 5:31 de la tarde. La resurrección no es algo que buscamos probar. La resurrección es la prueba de algo más. Ese algo más es esto: Jesucristo, el que murió para salvar al mundo, Juan 3:17 de la mañana, es el mismo que juzgará al mundo. Y una parte esencial de nuestro arrepentimiento consistirá en aprender una lección básica de lógica y geografía. Jesucristo es el Señor y juzgará al mundo. Norteamérica es parte de ese mundo y no puede separarse de él mediante algo tan endeble como nuestras racionalizaciones legales y poco convincentes. Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje junto con todas las implicaciones bíblicas de ese mensaje. Una de esas implicaciones es el llamamiento necesario que siempre debe hacerse sobre la base de todo esto. Así que aquí está el llamamiento a América. Arrepiéntete, detente, reconcíliate con Dios, ven a casa, ríndete, abandónalo, deja de mentir, deja de codiciar, deja todo. El caos está ante ti. Y el abismo, un abismo muy real, se está abriendo ante tus pies. Date la vuelta, el que está detrás de ti es Cristo, Él te recibirá, Él seguirá recibiéndote. Ven por piedad. Lo que entendí esa parte final ahí que empezó hablando que, bueno, que es la idea de que la religión no se deje mezclar con la política está errada, debido a que la política está plagada, está llena de... Está llena, ¿no? Está llena de pecadores, haciendo obras contrarias a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso ellos deben buscar mezclarse en la política. No dijo esa última parte claramente, es un entendimiento, una interpretación mía, pero prácticamente es eso que quiere decir. No podemos dejar la política como está. Estados Unidos tiene que arrepentirse y nosotros tenemos que ayudarlos. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios de este video y del otro. Está en el canal justamente del que va a estar en la descripción. Y acá dice: vi la entrevista, me sorprendió y me alegraron los resultados. Me pareció mucho más justa que habitual. La última parte, el caos está ante ti y el abismo, un abismo irreal se abre ante tus pies. Date la vuelta, el que está detrás de ti. Acá es un versículo de la Biblia. El que te recibirá todavía te recibirá. Ven por el amor de Dios. Realmente me impacta. Gracias, señor Wilson, y que Dios lo bendiga. Acá puso un versículo de Jeremías. Un montón. Disfruté de la sesión de comentarios del video de CNN. Fue una gran demostración de cómo la gente no escucha lo que dice, sino lo que quiere oír y carece completamente de razón debido a un emocionalismo desenfreado, como usted señaló al principio. Lo que más me molesta hoy en día es que tantos cristianos no vean estas posturas como un testimonio fiel a pesar de su controversia. Además, el hecho de que para muchos cristianos Cristo reina, su ascensión no sea el evangelio es muy preocupante. Por necesidad, tal afirmación es política y es precisamente por eso que la iglesia primitiva fue perseguida políticamente. Sabían lo que hacían al proclamar Cristo es el Señor hasta la muerte. Y no vemos esta vacilación pero no nos referimos políticamente, solo espiritualmente o simbólicamente. Estamos empeñados en ser amigos del mundo, ganarnos su favor y ser escuchados, adoptando la mundanidad, olvidando que todas esas cosas son enemistad contra Dios. Santiago.
soy LCMS y aprecio mucho su trabajo. ¿Qué quiere decir LCMS? Acabo de orar para que el Espíritu Santo obre en los corazones de quienes los escucharon, incluso de quienes se oponen completamente a él y al Evangelio que predica. Excelente trabajo, Doug, y el equipo de Canon Press. Gracias de nuevo. Excelentes palabras del pastor Wilson, católico de cuña aquí. Excelente blog. Pentecostal para el ambiente moscovita. Pentecostales. Bueno, vamos a ver qué habla acá la gente en la entrevista. Vamos a buscar acá. Bueno, listo. Señor, ayúdanos a superar este mal momento. No deje a los niños solos con él. Si el chico de cartel de tu iglesia es Pete Hegseth, sabes que has cometido un gran error. La separación de la iglesia y el Estado forma parte de la Constitución de los Estados Unidos. Por una razón, la mantendremos así. Pídele a tu gente que deje de engañar a sus esposas. Él es un loco. No hay odio como el amor cristiano. Otro culto más. La iglesia y el Estado no van juntos. Estos hombres nunca buscan predicar el Evangelio de Jesucristo ni vivir de una manera que le agrade. Estos hombres buscan poder terrenal sobre la gente y necesitan que Dios lo apruebe para justificar su poder. Esto no es cristianismo. Han perdido la cabeza. Esto no es cristianismo. La separación de la iglesia y el Estado sigue vigente. Este pastor está cometiendo actos inconstitucionales. Nada de esto es inherentemente cristiano. Ninguna enseñanza de Cristo decía que las mujeres no fueran iguales a los hombres. Los escritos muestran que Jesús consideraba a las mujeres como iguales y confiaba en ellas como iguales. Estos son hombres débiles y narcisistas. La gula es un... Hablando acá de la gordura del pastor, ¿no? De la grasa. Bueno, señores, esto entonces es el lado más oscuro de la política actual de Estados Unidos. Por lo menos para mí, este es el lado oscuro de todo eso de que está pasando en Estados Unidos. El deseo de algunos, no sé si son pocos, pero son algunos tantos, con bastante expresión y bastante entrada en la administración de Trump, ese deseo de tomar el poder, de convertir a Estados Unidos en una teocracia y de imponer leyes religiosas sobre Estados Unidos. Eso sí, me parece el lado más oscuro de la administración Trump. No sé qué les parece a ustedes. Me gustaría escucharles, hermanos de todo el mundo, hermanos hispanos, latinoamericanos y principalmente los que viven en Estados Unidos. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué les parece que este mensaje puede influenciar a qué nivel en Estados Unidos y a nivel mundial? Espero que no mucho, espero que no crezca más, pero espero no significa que va a pasar, ¿no? La realidad puede ser completamente otra. Bueno, dejar los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes. Acá al final voy a dejar un video sobre cómo es la estructura política de poder de Irán para vermos cómo funciona realmente una teocracia.